Este libro que tengo en las manos es una joya y además lo ha escrito otra joya de la literatura española, Javier Sierra. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantadísimo. Yo encantada y te agradezco muchísimo que compartas con nosotros, con Barcelonautas, cada uno de tus libros, que yo creo que cada uno lo haces con la máxima ilusión y sobre todo con la idea de sorprendernos y de llevarnos por algún nuevo laberinto cultural, misterioso, libros que aportan y que entretienen, ¿no? Bueno, mi palabra clave cuando me pongo a escribir es asombro, porque busco que el lector en cada vuelta de página se encuentre con algo que no ha visto nunca o que no ha visto con los ojos que yo le estoy sugiriendo, ¿no? Y este es el caso del Plan Maestro, que es una novela que desde la portada en la que aparece un ojo que parece que te está mirando, ¿no?, hasta el contenido, hasta el interior, tiene que ver precisamente con la manera en la que entendemos ciertas nociones del arte antiguo, de la historia, de la estética, que están llenas de misterio y de historias por contar. Normalmente hay protagonistas en las novelas, pero aquí Claro. haces tú, protagonistas absolutos son los museos, ¿no? Los museos y los cuadros, ¿no? Sí, es una historia en la que convergen como varias sensibilidades, ¿no? Por un lado, efectivamente, están unos protagonistas estáticos que son los museos. Hablo del Museo del Prado, por supuesto, de los Uffizi en Florencia, del Louvre en París, de la Casa Azul de Frida Kahlo en México, y en esos museos hay una serie de personajes que le dan vida, que son lo que yo llamo los maestros. No sabes muy bien si son espíritus, fantasmas, ángeles, pero son gente que están asociados a ese museo y te explican sus secretos, lo que contienen ciertas obras de arte. Yo tuve, y esto es biográfico, tuve un encuentro con uno de esos maestros hace muchos años en el Museo del Prado. Yo era un adolescente, tenía 18 o 19 años, estaba empezando a estudiar mi carrera en Madrid, era un chico de provincias, y mirando un cuadro, una tabla de Rafael, se me aproximó un señor mayor que me explicó cómo tenía que leer, no ver, leer esa tabla. Me quedé tan impactado que en los días siguientes volví a aquel cuadro de Rafael a ver si me lo volvía a encontrar y me contaba más cosas. Nunca se produjo ese reencuentro y su ausencia terminó convertida en literatura, porque, en fin, lo convertí en personaje, ¿no?, literario, para que me siguiera contando cosas de los cuadros. Y ese maestro es uno de los grandes personajes del Maestro del Prado. Yo cuando paseo por los museos les encuentro una energía especial, un aire que juega entre el misterio y el romanticismo. Es decir, los museos son lugares que inspiran muchísimo, ¿no? Mira, los museos en realidad, los museos de arte, hablamos de pinacotecas, son bibliotecas llenas de libros mudos. Cada cuadro es un libro, pero no tienen palabras. Bueno, sí, tienen una cartelita al lado, una explicación donde te dicen cosas muy escuetas, ¿no? La fecha del cuadro, el nombre del autor, la escuela a la que pertenecen, si es óleo, si es temple, en fin, si es madera, si es tela. El año, no sé, ¿no? Pero no te cuentan de verdad lo que hay en ese cuadro. Y a veces tengo la sensación de que están como rogándote que les des palabras para poder expresar todo lo que contienen. Y ese dador de palabras soy yo, ¿no? Es el escritor que llega, ve un cuadro, lo examina, dialoga con él y te cuenta cosas. Y a veces cosas increíbles, como, no sé, por ejemplo, viendo La primavera de Sandro Botticelli, ahora que llevas La llevo yo aquí, la he traído a propósito. un cuadro de Botticelli, claro, pues en La primavera de Sandro Botticelli, alrededor de la Venus que aparece en esa imagen, hay un claro del bosque en el que se atisban unas formas extrañas que son dos pulmones humanos. Botticelli, que tenía prohibidísimo hacer una autopsia a un cadáver, porque en aquella época abrir un cuerpo humano era una profanación, debió ver dos pulmones y se quedó tan impresionado que los publicó, los pintó implícitamente en el paisaje. Hay que verlos de una manera especial, pero están. Bueno, pues eso me lo contó el cuadro y me lo han contado otros cuadros, y poderlo compartir en forma de trama, de intriga, porque es un libro de intriga en el fondo, ha sido una experiencia muy bonita. Te gusta plantearnos misterios y sobre todo que pensemos, ¿no?, que nos planteemos si las cosas son como nos las han contado, ¿no?, qué hay más allá, como tú dices, ¿no?, de un lienzo. Yo a veces miro los cuadros y digo, si pudieran hablar, ¿cuántas cosas nos contarían, ¿no? Mira, yo en el fondo creo que
que no busco lectores con mis novelas, lo que busco son compañeros de investigación, cómplices, porque el lector termina sumándose a mi propio trabajo y es verdad que en un libro como El Plan Maestro, que es una belleza, es un libro impreso con cuadros a todo color, con desplegables, donde no necesitas irte a Google para encontrar la obra de arte de la que estoy hablando, es verdad que aun con todo esa herramienta a disposición del lector, el lector va a querer buscar más y va a terminar la novela queriendo irse a los Uffizi o al Prado a ver realmente esas tablas y a ver si esas letras que yo digo que están escondidas en algunas obras o esas miradas particulares son o no son verdad. Lo son, ya te anticipo que lo son, pero el hecho de que se planteen mis lectores viajar para encontrarlas me parece una maravilla. Una maravilla, ¿no? Dices que veremos las obras de manera diferente antes y después de leer este libro, ¿no? Que después de este libro cambiará esa manera de enfrentarnos a un cuadro, ¿no? A ciertos cuadros. Y no dejarás ya nunca de verlos así. Mira, en la portada del libro que tienes este ojo está sobreimpreso sobre el Jardín de las Delicias. Y este es mi cuadro preferido. ¿Ah, sí? Es mi cuadro preferido. Bueno, me pues, parece que hay tantas cosas para explicar ahí que es muchísimas, una maravilla. pero hay una que está implícita, no explícita, y es que en la tabla central del Jardín de las Delicias hay un lago en la parte superior que tiene una forma geométrica particular, es muy alargado, es como muy oblongo, y en el centro de esa figura hay una fuente que es este puntito azul, una fuente azul muy peculiar que se puede entender como la retina de un ojo gigante humano. No está puesto ahí por casualidad. Si tú te acercas al Jardín de las Delicias de manera distraída, casi instintiva, vas a tener la sensación que el cuadro te está mirando, y es porque en esa zona del cuadro hay disimulado un ojo gigante que probablemente remite al ojo de Dios, al ojo que todo lo ve. Bueno, pues eso, una vez que lo sabes, se hace materialmente imposible que cuando vuelvas a ver el Jardín de las Delicias no busques el ojo en, ¿no? en ese cuadro. O sea, tú te lo has pasado muy bien porque esto te ha obligado a pasearte por muchísimas pinacotecas, ¿verdad? Por todos esos cuadros, porque la selección de cuáles tenían que estar y cuáles no, tiene que haber sido difícil. ¿O para ti hay algunas obras que son fetiche, que son aquellos cuadros que sí o sí forman parte de tu vida y de tus gustos personales? Bueno, esto tiene que ver también con la trama de la novela. Ese maestro que a mí me enseñó a leer en el arte, que en realidad es pariente de unas largas secuencia o serie de maestros en todos los museos y en todas las colecciones de arte del mundo, tal como yo las imagino, tienen lo que ellos llaman, esto es literario, pero yo lo utilizo, tienen lo que ellos llaman el arcanon. El arcanon es una palabra, un neologismo, que viene de canon, que es lista de lo que sea, y arcano, lista de cosas ocultas. Y efectivamente existe un arcanon de cuadros con misterio, de obras maestras con misterio, algunas de ellas tan famosas como Las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez no fue un cuadro para distraer a la familia de Felipe IV, en realidad es un cuadro que oculta un talismán astrológico que buscaba que la entonces jovencísima reina de España, Mariana de Austria, se quedara embarazada de un hijo varón que garantizara la descendencia dinástica, y se pintó ese supercuadro para favorecer ese embarazo. Cuando conoces cómo funciona la astrología mágica y la aplicas al cuadro, ya no puedes ver otra cosa, de nuevo, que ese talismán. Todo cobra sentido de repente. Por tanto, son cuadros muy escogidos, detrás tienen una historia, muchas veces oculta, misteriosa, que tú vas desgranando en todas estas páginas, llevándonos poco a poco hasta el final. Yo creo que, Javier, cada libro tuyo es un nuevo reto personal también para ti, ¿no? Porque cuando ya saca un libro Javier Sierra, todos sabemos que va a ser muy bueno, que nos va a entretener muchísimo y que vamos a aprender un montón de cosas nuevas, ¿no? Pero eso es una gran responsabilidad para ti como autor, ¿no? Bueno, me encanta que lo percibas así, hay muchos lectores que lo perciben así. Para mí es un momento muy emocionante cuando has terminado un proceso de investigación que a veces son 3, 4, 5 años y lo vuelcas ya sobre una obra literaria y descubres que los ojillos de los lectores brillan, ¿no? con ese título. Sí, yo intento hacer eso, te decía antes que mi palabra clave es asombrar, ¿no? es descubrir esos mundos nuevos a los lectores, y lo hago también desde una perspectiva, si me permites,
un poco egoísta. Yo también quiero descubrir, quiero asombrarme, quiero sentir esa emoción del que aprende algo y lo incorpora y se lo lleva puesto. No es un libro, no son mis libros, y desde luego el Plan Maestro no lo es. No son esos libros que los lees y luego ya te olvidas de ellos. Son esos libros que se te quedan dentro y que de alguna manera condicionan tu manera de aproximarse a ciertos elementos que nos rodean tan increíbles como el arte en este caso. Bueno, veremos a ese protagonista moviéndose por todos esos espacios, ¿no? Y creo que el arte, ¿no? Y la reflexión sobre el arte también forma parte del libro, ¿no? Sí, tiene que ver con algo que... ¿Qué es el arte? ¿Qué significa? ¿Y qué nos aporta? ¿No? Exacto, y cómo lo consumimos en esta época, ¿no? Vivimos un momento histórico en el que estamos bombardeados continuamente de imágenes de todo tipo, a través del móvil, de la televisión, de los medios, en fin. Nunca el ser humano ha estado expuesto a tantas imágenes como ahora, pero a la vez esa hiperexposición al arte hace que no nos detengamos en él. Pasan las imágenes a gran velocidad y no nos cuentan sus historias porque no hemos pulsado el botón de pausa intelectual para disfrutarlas. Yo abogo por eso, ¿no? Por pulsar el botón de pausa, detenernos por un momento ante ciertas obras y esperar a que nos susurren sus secretos. Y cuando lo hacen, ¡wow!, es un descubrimiento. Es como cuando llegamos a un libro que de verdad conecta con nosotros. ¡Wow! Ya no te lo quitas de encima nunca, ¿no? Ya para acabar, cuéntame cuál es para ti uno de los momentos clave en el libro, sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero un momento que para ti como autor digas, al escribirlo dijiste, este es un momento mágico, o este es un momento que a mí, por lo que sea, especialmente me está llegando, ¿no? Bueno, el libro empieza con una anécdota en la que es verdad, sí, en la que yo me llevo a mis hijos de veraneo a las cuevas rupestres de Cantabria. Eran muy pequeños, tenían 6 y 7 años y yo veía que se les acababa la mirada de la inocencia, ¿no? Ya iban a ser personitas con su cultura, con su manera de ver las cosas como los adultos. Pero antes de que dejaran de ver caras en las nubes, quería saber si iban a ser capaces de interpretar rasgos dispersos en una cueva rupestre. Había leído que los niños habían sido durante décadas los principales descubridores del arte rupestre porque ellos veían lo que los adultos no eran capaces de relacionar, y quería saber si mis hijos tenían ese don. Los metí en un experimento, lo llamé Operación Vultus, Vultus viene del latín mirar, para ver si ellos eran capaces de ver ese arte, y me los llevé a las cuevas. Cuando vi que ellos veían de verdad ese arte, dije, wow, esto hay que transmitirlo de alguna manera a los lectores para que ellos recuperen esa mirada de niño que todavía tienen dentro. Y ahí es donde nace la chispa de esta novela, del Plan Maestro. Pues ya lo sabéis, hay que leerla. Yo creo que es un libro para disfrutarlo muchísimo, como tú dices, con la pausa puesta, con la tranquilidad, buscando la reflexión, el disfrute, ¿no? Yo creo que muchas veces nos plantamos delante de no solo de cuadros, ¿no? De esculturas, del arte en general, y nos transporta, nos inspira, ¿no? Y nos regala momentos únicos, igual que este libro, seguramente, Javier. Bueno, yo estaré encantadísimo, de verdad, de que los lectores lo incorporen a su alma, porque es un libro que es novela, evidentemente, sí, que tiene arte, que tiene algo de biografía, que tiene algo de ciencia ficción, pero es un arte que apela al alma del lector. Muchas gracias, Javier. Felicidades. A ti.